Creo que sí. Bueno, estamos para empezar, finalmente, con un 20 minutos de retraso, pero bueno, voy a tratar de apurar un poquito en el camino. Decía que por favor se inscriban los que aún no lo hicieron cuando el departamento reabra la inscripción. Es importante porque si no nosotros no los vamos a tener listados como alumnos y no vamos a poderlos poner en las actas de trabajos prácticos, etc. Vamos a usar, por un lado, la página web, que ya les dije, les conté cuál era el link recién. Por otro, el campus, mayormente en la página web van a encontrar cosas vinculadas con la teórica, como les conté, los apuntes y las grabaciones. Y en el campus, cosas más bien vinculadas con los trabajos prácticos. No exclusivamente, pero bueno, vamos a combinar las dos cosas. Las teóricas van a ir, como ustedes ya saben, de 9 a 11. Vamos a hacer un intervalo muy breve de 5 minutos, como para ir a buscar un café o lo que sea, a mitad de la teórica. Y después yo voy a tratar de terminar unos minutos antes de las 11 para que ustedes tengan un intervalo entre la teórica y la práctica, un intervalo de 10-15 minutos, según podamos. Tengamos en cuenta, todos ustedes, imagino, a esta altura hicieron cursos de verano. El curso de verano es intensivo necesariamente, y entonces el ritmo de esta materia o de cualquier otra en el verano es intenso. Entonces, si ustedes están acá para cursar y aprobar esta materia, nada, hay que caer en la cuenta de que hay que hacer las guías de ejercicios a razón de una por semana, un poco más incluso, para llegar a buen término sobre el final de la cursada. Están en la página web, están los mails de nosotros, de los docentes. Después en la clase práctica lo van a conocer a Nacho Perito, que es el jefe de la materia, a Sofía Angrimán y a Florencia Zapata, que son las ayudantes. Una cosa importante es que, bueno, también en la página van a encontrar el cronograma. Peguen un vistazo, tengan a mano el cronograma, que les va a ir diciendo los temas que vamos a ir viendo, tanto en la teoría como en la práctica, a lo largo de la cursada. Y lo que van a ver ahí también es que nosotros vamos a tomar, como venimos haciendo en los últimos muchas versiones de verano de esta materia, un único parcial global al final. Es importante tener eso en cuenta de entrada, porque nada, ustedes van a dar un único parcial que engloba todos los temas de la materia. Sobre el final, a mitad de cursada, o sea, a final de la tercera semana, vamos a darles un texto de lo que hubiera sido un parcial, un primer parcial, para que ustedes se autoevalúen y cobren conciencia de que estamos en la mitad de la materia y que eso sería lo que estarían rindiendo. Y si están atrasados, hagan los ajustes correspondientes. Pero el parcial está a la fecha ahí, no me acuerdo ahora exactamente si es marzo, 12 de marzo. Fíjense en el cronograma y bueno, y los detalles de cómo va a ser ese parcial, y bueno, y por supuesto hay una fecha de recuperación posterior. Los van a ver en la clase práctica. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la organización de la materia en sí? Ok. Digan, interrumpan, no se hagan problema. Ok. Entonces, también van a encontrar el programa y la bibliografía. Yo en todo caso voy a decir, la bibliografía hay varios libros. Yo uso el Acheson, es un buen libro de texto, contiene relativamente bien casi todos los temas. A la vez no hay un solo libro de texto que contenga la materia, digamos, de forma perfecta. Hay distintos temas que por ahí fueron tomados de distintos libros. Yo combinaría
mínimamente a la hora de preparar el final siguiendo la materia, el Acheson por un lado y el libro de Landau, de fluidos. Con esto más o menos van a poder seguir la materia bien, tema por tema. De todas maneras, los temas y la profundidad de cada uno de esos temas es la que ustedes van a ir viendo en la teórica o pueden constatar a través de los apuntes que vamos a ir viendo. Bueno, dicho todo esto introductorio, si nadie tiene alguna pregunta, comentario o lo que fuere sobre la estructura de la materia, la organización, quiero decir, de la materia en sí, voy a ir empezando. Empecemos como siempre, por el principio, por un tema muy casi cualitativo, casi de colegio secundario, que es sobre los estados de la materia. Lo que vamos a ver es estudiar es la dinámica de un cierto estado, o varios en realidad, estados de la materia. Con estados de la materia me refiero a lo que creo que todos entienden, que es estos que tengo listados acá. La materia en la naturaleza la puede clasificar más o menos bien, pero es una clasificación muy genérica. Esto no tiene ninguna profundidad científica todavía, estamos simplemente tratando de entender de qué vamos a hablar en forma muy introductoria. La materia que uno observa en la naturaleza o tiene estado sólido, o estado líquido, o estado gaseoso. Acá son distintos estados del agua. El agua en estado sólido son estos cubitos de hielo. En estado líquido es lo que estamos acostumbrados a ver por todos lados, en los ríos, en los océanos, adentro de los vasos y las botellas. En estado gaseoso sería vapor de agua. Y hay un cuarto estado. Ustedes si buscan estados de la materia en Wikipedia, probablemente aparezca un cuarto estado que se llama plasma. El plasma es un estado a todos los efectos gaseoso, pero que está constituido por átomos o moléculas que están eléctricamente cargados, y eso entonces lo hace un gas medio especial, se lo llama plasma. Especial porque al estar sus componentes eléctricamente cargados, reacciona frente a campos eléctricos y magnéticos y tiene un comportamiento, digamos, peculiar para un gas. Acá abajo ustedes tienen un diagrama muy simple de cómo es la estructura atómica o molecular de esa materia, muy ordenada en forma de cristal, relativamente ordenado para un sólido. Nada de que esto diga en estos 2-3 minutos es riguroso. Hay sólidos que son amorfos, entonces esta red cristalina no tiene ninguna regularidad. En estado líquido uno tiene los átomos o moléculas componentes en forma bastante más desordenada, es como un sólido amorfo, si quisiera decirlo así, de nuevo sin mucha pretensión de profundidad. En un gas, los átomos o moléculas que lo componen están más diluidos, hay menos de ellos por unidad de volumen, están más separados, y un plasma, como digo, es como un gas parecido, solo que está a excepción de las cargas, ¿no? Entonces, si yo quiero decir, bueno, está bien, pero esa clasificación de dónde sale, ¿cómo hago yo para enseñar a otro a clasificar la materia en estos estados? Para eso uno mira dos propiedades geométricas, como la forma y el volumen, que todos ya aprendimos a qué significan. En el sólido se conservan tanto la forma como el volumen. Si yo tengo un cubo de hielo, en tanto sea sólido, se conserva la forma de cubo, y el volumen del cubo seguirá siendo lado al cubo mientras no se derrita. En un líquido lo que cambia es que el volumen se mantiene. Si yo tengo un litro de agua, sigo teniendo un litro de agua, aunque lo pase de una botella a un vaso o lo vuelque en el piso, va a seguir ocupando un litro, o sea, un decímetro cúbico, pero su forma va a cambiar según el recipiente que lo contenga. Entonces, un líquido es un estado de la materia, siempre la misma materia, agua en este caso,
pero en el caso líquido es deformable, pero a volumen constante, siempre ocupa el mismo espacio, digamos. Cuando está en estado gaseoso, o sea, si ese litro de agua lo pongo en una olla y lo caliento y lo evaporo, lo que tengo es una nube de vapor de agua, que en estas condiciones en las que estamos se va a mezclar, las moléculas de vapor de agua se van a mezclar con las moléculas de aire necesariamente, pero además el volumen va a ser variable, el volumen va a ser tan grande como quiera, o sea, si yo ese vapor de agua lo meto en una bolsa o en un globo, es ese contenedor el que decide el volumen, y las moléculas de vapor de agua se van a expandir en todo ese volumen. Entonces ya el estado gaseoso no conserva ni la forma, porque la forma la decide el contenedor, ni el volumen. Y lo mismo pasa con el plasma, porque no deja de ser un gas. Acá a la derecha de la misma página está bueno, eso mucho no nos interesa, pero están los cambios de estado de la materia. La materia agua puede cambiar de estado según que, por ejemplo, si empezamos por agua en estado líquido y la ponemos en la heladera, se solidifica, o sea, se transforma, más que en la heladera, en un freezer, se transforma en estado sólido. Existe también el cambio de sólido directamente a gas, eso se llama sublimación. El gas, cuando se solidifica, por ejemplo, vapor de agua puede a temperaturas muy bajas transformarse en cristales sólidos. En fin, que yo no quiero perder tiempo con esto. Acá están los nombres que tienen las transiciones de un estado de la materia a otro, solo a nivel ilustrativo y para recordarles cosas que seguramente vieron en algún momento de su colegio secundario. Y también para mostrar que el estado de la materia no es una propiedad inmutable, o sea, nada es inmutable en realidad, pero si yo tengo agua, con meterla o sacarla del freezer o calentarla, ese material agua lo puedo transformar en líquido, sólido, gas, en forma ida y vuelta, digamos, lo cual depende fuertemente de la temperatura de ese material. Entonces, bueno, todo esto es muy introductorio. Lo que vamos a llamar fluido, porque de eso se trata, estructura de la materia 1, es un curso dedicado a la dinámica de fluidos, y yo todavía la palabra fluido no la nombré. Entonces, ¿qué es un fluido? Un fluido, vamos a entender por fluido a tanto un líquido como un gas como un plasma. O sea, 3 de estos 4 estados de la materia son fluidos, o sea, son deformables. En su dinámica, tanto el líquido como el gas como el plasma se deforman, o sea, la dinámica, o sea, el movimiento de los elementos que componen el fluido va acompañado por la deformación del material. En ese sentido, el sólido es distinto, entonces la dinámica de un sólido es un curso aparte que no tiene que ver con esta materia que estamos empezando. Entonces, el primer concepto que quiero, la primera definición en realidad, es que un fluido va a ser un líquido, un gas o un plasma, distintamente a esta altura. ¿Por qué? La siguiente transparencia la voy a pasar medio rápido, pero ustedes después la pueden ver o pueden preguntar, por supuesto. ¿Por qué es importante estudiar la dinámica de fluidos? Y entonces acá simplemente yo les recuerdo montones de aplicaciones que tienen los fluidos. Estamos rodeados de fluidos, tenemos océanos, tenemos mares, tenemos ríos. Todos esos son ejemplos de fluidos líquidos, pero también estamos inmersos en una atmósfera que está hecha de aire, que es una mezcla de gases, que también, por lo que acabo de decir, es un fluido. Entonces las aplicaciones, el interés, digamos, práctico por estudiarlos es innumerable, más allá del interés teórico que por ahí los físicos tenemos interés en estudiar el movimiento de los fluidos, tanto como por ahí tenemos de entender el movimiento de los sólidos o de las partículas, un interés teórico, digamos, de entender el movimiento en sí mismo, pero además de eso hay una cantidad de aplicaciones prácticas, por ejemplo, a la ingeniería. Dentro de la ingeniería tenemos la hidráulica para poder aprovechar energía
y convertirla en energía hidroeléctrica a partir qué sé yo, de cascadas, cataratas o diferencias de nivel de agua. Uno puede aprovechar energía, convertir la diferencia de energía potencial del agua en ríos fundamentalmente en energía eléctrica. Energía eólica, o sea, transformar energía cinética de aire en movimiento, o sea, viento, de nuevo en energía eléctrica, haciendo girar molinos. Energía mareomotriz, aprovechar la energía cinética de las mareas marinas en las costas para producir energía. El petróleo es otro fluido que uno extrae del interior de la Tierra para, de nuevo, calentarlo y obtener energía eléctrica. Aerodinámica, en fin, y podría seguir. Hay varias aplicaciones ingenieriles que donde uno puede aprovechar un mejor conocimiento de la dinámica de fluidos. En astrofísica o física espacial, que es la parte de la astrofísica más cercana a nosotros, al planeta Tierra o al sistema solar, hay montones de movimientos de fluidos que uno quiere estudiar y entender para interpretar qué es lo que pasa en el universo, en algunos fenómenos que ocurren en distintos lugares del universo. En meteorología la aplicación es concreta, o sea, saber si va a llover, o si mejor dicho, si va a seguir lloviendo o no, es lo que estudian los meteorólogos, meteorólogas, mismo en nuestra facultad. Es entender la dinámica de un fluido como el aire, que está atrapado en el campo gravitatorio terrestre, en este caso. Acá hay varios ejemplos de carreras de esta misma facultad, o sea, de meteorología, geología, biología, oceanografía, incluso química, hacen uso de fluidos como un insumo, como algo que se necesita saber para estudiar lo que cada una de estas carreras requiere. En el caso de la geología es la dinámica de placas tectónicas, movimientos de trozos de materia relativamente sólida cerca de la superficie terrestre. A eso me refiero con placas tectónicas, lava volcánica. En el caso de la biología hay un área de la dinámica de fluidos que se está desarrollando bastante, que es la microfluídica, el estudio de movimientos de escala de micrones, que es importante para entender, bueno, la fisiología de ciertos seres vivos. Pero la microfluídica también tiene aplicaciones a la ingeniería también. Es importante entender cómo funcionan fluidos en escalas muy, muy chicas para fenómenos de los que se puede hacer un aprovechamiento práctico. Bueno, la oceanografía, obviamente, también en los océanos están formados por líquidos, agua en movimiento. Entonces, en fin, esas son algunas de las aplicaciones que se me ocurrieron. Ahora, vamos entonces un poco más a los contenidos del curso. Estas dos primeras transparencias fueron muy introductorias. Vamos a ver ahora, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a estudiar el movimiento de un fluido? Y bueno, poco partiendo de lo que ya sabemos de movimiento de materia. Nosotros estudiamos el movimiento de un cierto tipo de materia que es simplificado, pero que, bueno, entendemos relativamente bien porque lo hicimos por lo menos en física 1 y en mecánica clásica, que es el movimiento de partículas. Las partículas son un modelo, como tantos que uno ya vio en la carrera, más los otros muchos que va a ver de acá en adelante. Un modelo es una especie de caricatura de la realidad, de la naturaleza, donde la naturaleza está recortada y simplificada para que uno la pueda describir cuantitativamente. Entonces, una partícula es el modelo por el cual uno interpreta que la materia está concentrada en un punto y lo único que importa de las propiedades de esa materia es su masa. Las partículas así como tales no existen en la naturaleza, es esa caricatura que estoy diciendo.
Pero uno puede pensar, llegar al caso, bueno, un átomo, si no me importan mucho los detalles del átomo, cuántos protones o cuántos neutrones y mucho menos cuántos electrones están orbitando porque son muy chiquitos, digo, bueno, ese átomo es un punto de masa m y estudio cómo es la dinámica de ese átomo. Y después puedo pegar varios átomos y tener un objeto de tamaño un poco más grande, pero si el tamaño no resulta relevante para el problema que tengo por resolver, también puedo suponer que es puntual. Ahí hay una cuestión de decisión del físico, del usuario. Cuando un objeto lo puedo considerar puntual, o sea, una partícula, y escribirle una ecuación de Newton, que es lo que sabemos hacer bastante bien, o de Lagrange o de Hamilton. Ustedes mismos han resuelto la órbita de la Tierra alrededor del Sol, suponiendo que la Tierra y el Sol son partículas puntuales. Siendo que sabemos que la Tierra no es un punto, es casi una esfera con un radio importante. Sin embargo, para ciertos problemas la hemos reducido a un punto de masa m. Y está bastante bien. Con eso obtuvimos las órbitas elípticas del planeta Tierra. Entonces, pero bueno, para no irme de tema, las partículas son modelos simplificados de la realidad que hemos usado para estudiar su dinámica, o sea, su movimiento. Entonces, vamos un poco a aprovechar todo este conocimiento para ir a la dinámica de un fluido. Ahora, un fluido, sabemos que está hecho de partículas, partículas entre comillas, está hecho por átomos y moléculas, pero entonces, una posibilidad de decir, bueno, el agua, que es un líquido, está hecho de H2O, o sea, una molécula que a su vez está hecha de átomos, pero la idea no es decir, bueno, pero tengo 10 a la 24 moléculas de H2O, son 3 por 10 a la 24 grados de libertad, entonces resuelvo esas 10 a la 24 ecuaciones de Newton y ya está, ¿para qué voy a estudiar fluidos, no? Bueno, es una posibilidad, eso se llama reduccionismo, o sea, en vez de estudiar un curso nuevo, reduzco el problema que tengo por delante a cosas que ya sé de antes. Y bueno, es una posibilidad, uno puede tratar de estudiar 10 a la 24 ecuaciones de Newton y resolverlas. Hay que tener en cuenta que esas ecuaciones de Newton, cada una tiene la fuerza que actúa sobre cada molécula, y esas fuerzas son mutuas, o sea, la fuerza que la molécula 1 le ejerce a la 2 y el par de interacción correspondiente, con lo cual esas 10 a la 24 ecuaciones están acopladas, o sea, tienen términos del lado de las fuerzas que aparecen en más de una ecuación. Entonces, pero bueno, es una posibilidad, no sé si hay una computadora que pueda resolver, seguramente no, 10 a la 24 ecuaciones. Sobre todo es un despilfarro de esfuerzos, porque seguramente uno no quiere saber dónde está. Cuando yo quiero saber cómo se mueve el agua en las cataratas del Iguazú, la pregunta no es dónde está cada una de esas 10 a las 24 partículas en todo momento. Es como un montón de información eso que, aun cuando la pudiera resolver numéricamente, no tengo tiempo material para interpretar el resultado. Es un montón de información y entonces supuestamente esa no es la idea. Lo que uno quiere hacer es algo así como un análisis estadístico de partículas, de moléculas en forma genérica y hacer preguntas sobre cuestiones genéricas de ese fluido, no sobre la vida de cada una de sus moléculas. Entonces un poco vamos a ir yendo en esa dirección. Es parecido a lo que uno hace en termodinámica, cuando uno quiere estudiar la teoría cinética de los gases en F4, también tengo un montón de moléculas en un recipiente y no quiero saber qué le pasa a cada una. Lo que uno hace es preguntar cuestiones genéricas, como por ejemplo, ¿cuántas tengo por unidad de volumen? O sea, la densidad de partículas. O, ¿qué temperatura tiene ese gas? Que no es otra cosa que preguntarse cuál es la energía cinética de esas partículas en promedio. Y cosas por el estilo. Entonces uno cambia las preguntas cuando lo que tiene por delante es un sistema con un número enorme de grados de libertad. Esa es la dirección en la que vamos a ir en este curso.
Entonces, empiezo por definir lo que vamos a entender. Hay un concepto fundamental que es el del elemento de fluido. Vamos a definir un elemento de fluido. Ahora vamos a ver qué es y cómo lo vamos a hacer. El elemento de fluido es una porción de fluido. Ese cubito que está en este diagrama, tengo un cubo que tiene montones de moléculas que lo componen. Este es mi elemento de fluido. Es una abstracción que hacemos nosotros. Ese cubo no está dibujado en ningún lado. La idea es que acá en este volumen yo tengo, qué sé yo, agua, si quieren, o aire. Es un poco la gracia también del curso, es que va a importar bastante poco qué material es, si es agua, si es aire, esa distinción de qué material es, va a quedar confinado a unos pocos coeficientes y nada más. Por lo demás, el estudio de la dinámica va a ser el mismo. En ese sentido, es parecido a lo que pasa con las partículas. Un físico lo único que necesita es saber una partícula qué masa tiene. No me importa si es un átomo, una molécula, un planeta. Si me das la masa y la posición, yo podría estudiar la dinámica. Entonces, imaginen un volumen lleno de cualquier fluido, identifico mentalmente un cubito del lado L, tengo un par de cantidades importantes como n minúscula que está acá, es la densidad de partículas, o sea, cuántas partículas tengo por centímetro cúbico, por unidad de volumen. Es el número de partículas, n grande, supongamos que las conté, como estoy atrasado no las voy a contar, pero el número de partículas que hay adentro de este cubo, dividido el volumen del cubo, o sea, L cubo. Esto en un límite, el proceso de límite es también imaginario, es imaginario como el elemento de fluido. Imagino que repito esta operación en cubos más y más chicos, imagino un cubo más chico, le cuento las partículas, divido por el nuevo volumen y repito ese proceso. En el límite voy a tener el número de partículas por unidad de volumen. Esta cantidad, número de partículas por unidad de volumen, en realidad es un campo, porque yo puedo hacer eso en cada posición del espacio y en cada instante. Entonces es un campo que depende de las 3 coordenadas espaciales y el tiempo. Acá está, bueno, si quería empezar por física 1, yo puedo tener, si yo tengo n grande partículas, o sea, 3n grados de libertad, tengo el vector posición de cada una. Este R que yo pongo acá, la posición genérica que pongo acá, de la cual estoy midiendo mentalmente la densidad de partículas, no es otra cosa que la posición media de las n moléculas que tengo. Sumo sobre los vectores de posición y divido por n, o sea, me da el vector posición media, sería el centro de masa de este cubo. Para esta cuenta en particular estoy suponiendo que todas las masas son iguales. Puede no ser el caso, pero bueno, no es extremadamente importante. Lo que sí es importante es que en este proceso mental sencillo que estoy proponiendo, hay 4 longitudes fundamentales que las voy a ir listando. Uno es D0, la voy a llamar D0, es la más chica de todas, es la longitud de interacción molecular. Habida cuenta que sabemos que este fluido está hecho de átomos y moléculas, y los átomos y moléculas interactúan entre sí, entonces hay una distancia característica en la cual esa interacción es importante, no despreciable. Por supuesto, como hay muchos tipos de átomos y moléculas, hay muchos potenciales de interacción, pero no me voy a detener en eso. La idea es que al curso esto no le interesa. Pero sí, todos esos potenciales de interacción se les puede identificar una distancia característica en la cual el potencial es importante. Entonces acá, por ejemplo, por poner uno, pongo un potencial de Lennard-Jones que va como R a la menos 12, menos R a la menos 6, algo así, pero no importa tampoco, tiene ese comportamiento. O sea, es un potencial muy repulsivo a distancias cortas y levemente atractivo a distancias grandes, lo cual deja un mínimo de potencial en algún lugar
que es justamente esa distancia característica. O sea, este potencial, lo único que quiero decir es que este potencial es relevante, o sea, las derivadas del potencial de esta curva son importantes en un entorno de D0. Lo que me está diciendo es que a distancias muy chicas el potencial es repulsivo, o sea, estas dos moléculas se repelen fuertemente. A distancias grandes el potencial tiende a cero, es decir, las dos moléculas no se ven una a la otra. Cuando estén a distancia 2 de 0, digamos, hay una atracción muy, muy débil, y cuando estén a distancia de medio de 0, se repelen. Entonces, D0 es un número característico importante, es del orden del Angstrom, o sea, 10 a la menos 10 metros, y esa es la primera longitud característica, necesariamente es la más chica de todas. Solo tener eso en cuenta, no voy a estudiar potencial de interacción acá, simplemente saber que existen y que la escala de longitud de característica es de este orden. Si alguien dice que son 2 Angstrom, también tiene razón, es el orden de magnitud lo que me interesa. Hay otra distancia un poco mayor, o del mismo orden podría ser, que es la separación entre partículas. Una cosa es a qué distancia interactúan fuertemente y otra cosa es a qué distancia están en promedio. Es una cantidad estadística que, si uno conoce la densidad de partículas n minúscula, necesariamente la distancia media es n a la menos un tercio. ¿Por qué? Porque la densidad de partículas tiene unidades 1 sobre longitud al cubo, o sea, centímetros a la menos 3, por ejemplo, o metros a la menos 3. Y con esa cantidad, metros a la menos 3, la única forma de construir algo que tenga unidades de metros es elevarlo a la menos un tercio. Y eso es una distancia. Entonces, esta es la separación media entre partículas, que si estamos hablando de líquidos, la distancia es un poco mayor, pero es del mismo orden, o sea, es 2 o 3 Angstrom, si estamos hablando de líquidos. Y si es sólidos también. Estas redes cristalinas que corresponden a los sólidos, la separación entre moléculas en ese cristal es del orden de la distancia de interacción molecular. Pero bueno, los sólidos no nos importan, con los líquidos pasa lo mismo. Son más desordenados, pero la separación media de moléculas es del orden de interacción molecular. En cambio, en los gases, la distancia suele ser mucho mayor. Puede ser desde algo mayor a mucho mayor, porque habíamos visto que los gases se pueden diluir tanto como uno quiere. Es cuestión de aumentar el tamaño del recipiente. Entonces, tercera longitud característica, el elemento de fluido. Ahora, el elemento de fluido, eso no está en la naturaleza, no es una longitud propia de la naturaleza, y las anteriores dos sí. Esto es la abstracción que acabamos de inventar, o sea, el elemento de fluido que voy a representar simplemente con F, porque va a aparecer un montón de veces, es algo que inventamos nosotros, pero bueno, está esta longitud a propósito entre D y la que viene, y ahora vamos a ver por qué. La cuarta longitud es el tamaño del sistema. O sea, si estoy hablando de un vaso de agua, es el diámetro del vaso o la altura del vaso, o si estoy hablando del océano Atlántico, es el radio terrestre. O sea, el tamaño característico, sin entrar en detalles, es el tamaño característico del problema. Qué tan grande es ese fluido cuyo movimiento quiero estudiar. Entonces, claramente esta L mayúscula es la longitud más grande, es el tamaño de la pileta, por ejemplo. L es el tamaño del elemento de fluido, ahora voy de más grande a más chico. D es la separación entre las moléculas, y D0 es la distancia a la cual esas moléculas interactúan fuertemente. Entonces tengo esas cuatro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Ok. Entonces, 3 de las 4 son distancias naturales. O sea, D0
tiene que ver con la física de la interacción de las moléculas, eso lo decide la naturaleza. Que sea un angstrom no es un deseo nuestro. Y lo mismo la separación, tiene que ver si es un líquido va a ser más o menos del orden de D0, si es un gas dependerá del recipiente de ese gas. Y tercero, el tamaño del sistema también, es el tamaño del fluido que quiero estudiar. El único que decidimos nosotros es el L minúscula, entonces ahí voy a tratar de explicar cómo lo decidimos. Acá hay un eje horizontal de distancias, acá está el origen de coordenadas, D0 es la distancia más chica, L grande es la más grande, es el tamaño del sistema. Para ese objeto de estudio, esta es la distancia mayor que me va a interesar. Después tengo el D minúscula, que es, según que sea un líquido o un gas, se ubica ya sea muy cerca de D0 o puede estar un poco o bastante más lejos. Esta distancia puede variar según el problema, por eso la flechita, es decir, uno la sintoniza según el problema que tiene por delante. Y la idea, entonces, a eso quiero llegar, es que el L, el tamaño del elemento de fluido, de esa abstracción que estamos inventando, tiene que estar aquí, en una posición intermedia, no intermedia, sí, pero no necesariamente equidistante, entre D, que es la separación de partículas, y el tamaño del sistema. Eso, por supuesto, requiere que estas dos distancias estén suficientemente, para poner algo en el medio, estas dos distancias tienen que estar separadas. Ahora quiero que se convenzan de que eso necesariamente tiene que ser así. Si la distancia entre moléculas fuera, digamos, de 1 metro y el sistema es de 2 metros, la situación en la que estoy es que tengo 2 o 3 moléculas en un recipiente, ¿no? Si la separación de las moléculas es del orden del tamaño del sistema, lo que tengo es un sistema con muy pocas moléculas. Y si tengo pocas moléculas, hago física 1. O sea, tengo 3, 4 moléculas rebotando entre las paredes de un cuarto, y bueno, estudio ese sistema y se acabó. No, eso no es un fluido. Si no tengo un montón de moléculas en mi sistema, no es un fluido, lo que es un montón de moléculas. Y por otro lado, bueno, y esto es todo. O sea, quiere decir que la separación tiene que ser mucho más chica que el tamaño. La distancia entre estas dos cantidades tiene que ser muy grande para poder garantizar que en mi sistema está hecho de muchísimas moléculas y la separación es mucho más chica que el sistema. Entonces acá efectivamente tengo que tener un rango, tengo que tener varios órdenes de magnitud en el medio para simplemente considerar que lo que tengo por delante es un fluido. Si no, no es un fluido, son pocas moléculas. ¿Ok? Entonces, lo que hago es poner libremente, o sea, cada uno de ustedes puede elegir en este rango, en este intervalo, dónde poner su L. ¿Qué es lo que cambia? Si yo el L lo pongo más bien a la izquierda, o sea, muy cerca de la separación de moléculas, lo que voy a tener es un elemento, o sea, lo que tengo es un cubito muy chiquito, porque lo pongo a la izquierda, que tiene pocas moléculas. Lo cual es un problema, o sea, si está demasiado cerca es un problema. Ahora, cuanto más a la izquierda me voy a un sistema donde mi elemento de fluido es muy chico y tiene pocas moléculas. El problema con eso es que lo que tengo es muchos elementos de fluido. Y la dinámica de esos muchos elementos de fluido la tengo que resolver. O sea, estoy en un problema que va para el mismo lado que resolver 10 a la 24 moléculas. O sea, por ahí no tengo 10 a la 24 elementos de fluido, por ahí tengo 10 a la 14, pero igual son muchos. Si por el contrario pongo el L hacia la derecha, o sea, cerca del tamaño del sistema, entonces tengo pocos elementos de fluido. Uno dice, ah, buenísimo, tengo pocos, es fácil de resolver. Pero si tengo pocos elementos de fluido, no voy a resolver bien la dinámica. O sea, si yo tengo un vaso de agua y tengo 4 elementos de fluido que se reparten el agua entre esos 4 elementos, voy a tener poca resolución, no voy a saber muy bien, qué sé yo, la densidad, la temperatura, la velocidad de los elementos de fluido, no la voy a conocer, la voy a conocer con una resolución muy gruesa. Entonces el arte está un poco en elegirlo más o menos en el medio, tengo que tener suficientemente a la izquierda como para tener muchos elementos de fluido,
no tan a la... Bueno, en fin, todo lo que dije. Entonces le cierro con un ejemplo. Supongamos el aire que todos estamos respirando en este momento, D0, que es la distancia de interacción molecular, orden de magnitud es un angstrom, 10 a la menos 10 metros. ¿Cuál es la densidad del aire? Es del orden de 2 por 10 a la 25 partículas por metro cúbico, todo en el sistema internacional. Entonces, la separación de moléculas de aire, de dos moléculas más o menos próximas, en sentido estadístico, ¿no? Es n a la menos un tercio, como dijimos, si hago la cuenta me da 4 por 10 a la menos 9 metros. Con lo cual, la separación estadística de moléculas de aire es 40 veces la distancia de interacción molecular. Están bastante separadas, aunque este número sigue siendo muy chico. Supongamos que tenemos el cuarto en el que están cada uno de nosotros, en el que están ustedes, tiene 3 metros, es un cubo de 3 metros de lado, más o menos, muy orden de magnitud. Entonces hay ¿dónde pongo mi elemento de fluido? Y bueno, el elemento de fluido tiene que ser mucho más chico que los 3 metros del tamaño del sistema, que es el aire en mi cuarto, y mucho más grande que la separación de las moléculas, 4 por 10 a la menos 9 metros. Entonces fíjense que tengo 9 de orden de magnitud para elegir. Entonces, si alguien dice, bueno, pongamos el elemento de fluido, pongámoslo 1 centímetro, en un cubo de 1 centímetro de lado se puede calcular un número enorme de moléculas, en ese sentido va a estar muy bien, y de todas maneras 1 centímetro tengo 300 por cada lado, tengo 300 por 300 por 300 elementos de fluido, es una cantidad grande de elementos de fluido, aún si lo resuelvo numéricamente voy a tener que tener una buena computadora. Entonces, eso más o menos da una idea. Si uno quiere una resolución muy fina de la dinámica de movimiento de aire en su cuarto, en vez de poner 1 centímetro, pongan, no sé, 10 micrones o lo que sea, van a tener una mejor descripción a un costo de resolución mucho más grande. Y si tengo una computadora muy berreta, en vez de 1 centímetro pongo 10 centímetros. Y entonces ya voy a tener muchos menos elementos de fluido, pero la resolución con la que voy a poder resolver los detalles del movimiento va a ser más gruesa. Ese es más o menos el juego. Entonces, dicho esto, hagamos un intervalito de 5 minutos. Son 10:02 a 10:10, si les parece, vuelvo, así que el que quiere ir al baño o preparar mate o lo que sea, los espero acá a 10:10. ¿Ok? Y si alguien tiene consultas en el intervalo, yo estoy acá. ¿Ok? Me avisa.
Hola Daniel, ¿cómo andas? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo andas? Quería Ahí vi que aprovechar el... estabas en la lista, por eso te... Sí, sí, me conecté hoy temprano por las dudas. Y aprovecho quería aprovechar el recreo para hacer un pequeño testeo de la cámara, a ver si se me ve bien el pizarrón. Eh, A ver, a ahí vos te pongo. veo Sí, ahora me deberías ver a mí, ahora pongo y la el otra cámara pizarrón, que me enfoca. Espera. el pizarrón se ve Ah, perfecto, se se ve ve bien, mejor o que sea, vos. perfecto, lo que está escrito y eso se ve, ¿no? O más o Sí, menos. está, lo que pasa, sí, se ve como la cámara está abajo, Por ahí de ponerla más abajo alta. y ayudaría, me parece. Ok, a ver, ahí Es- pruebo es- eso. me parece que es difícil que la cámara te dé foco porque tenés una amplitud de campo grande, ¿entendés? Sí. Si la cámara está justo enfrente del pizarrón sería mejor, pero bueno, no sé si se puede hacer eso. No, pongo un par de libros abajo y lo soluciono, creo. Claro, así queda todo en foco, ¿entendés? Sí. Sí, hoy no sé qué lío hice, no me podía loguear, empecé 10, 15 minutos tarde. Sí, sí, estaba yo ahí conectado. Ah, y se ve que me logueé como alumno y entonces no podía grabar, así que bueno, pero bueno, ahora ya estoy. ¿La cámara es la de la compu o tenés otra cámara? No, ahora estoy con la de la computadora y si no, enfoco con la cámara del celular. Hay una aplicación Claro, que te permite usar el celular como webcam. claro. Bueno, eso si podés poner el celular ahí, me parece mandar mejor. Ahí lo levanté un poco. Igual creo que es posible hacer foco, a ver. Más o menos igual está, ¿no? De altura, sí, no cambia mucho. Un poco mejor, pero sí, Igual si está se ve fuera de bien. foco. Lo que pasa es que la distancia a lo que está escrito ahí, claro, cuanto más horizontal va a ser mejor, porque así entra todo en foco. Ahí. Igual se ve bien, ¿eh? Ok, bueno. Ahora, esto no tiene nada que ver con fluidos. No, no, eso me quedó del año pasado No tiene de que ver física con uno. pasado. Bueno, anda entonces, Ahí se listo. ve bárbaro. Bueno, yo voy a arrancar Dale. eh, para terminar en horario. Bueno, si les parece, siéntense, seguimos. ¿Dónde había puesto mi...? ¿Seguimos? Bueno, entonces espero haberlos convencido de que el elemento de fluido es un ingrediente fundamental en lo que viene, que es una abstracción que elegimos nosotros, que tiene su tamaño, es algo que definimos también nosotros, y bueno, ¿y cómo hacerlo? Tiene que ser el elemento de fluido para estar bien definido, tiene que ser suficientemente chico como para ser bastante más chico que el tamaño del sistema, pero a la vez suficientemente grande como para contener muchísimas partículas. Eso requiere que mi sistema esté hecho de muchísimas partículas. Si no son muchísimas las partículas, no es un fluido. Es simplemente unas pocas partículas. Y lo estudio con las ecuaciones de mecánica de partículas. ¿Ok? Esa es la síntesis de lo que vimos hasta acá. Entonces, una vez que sabemos elegir
un elemento de fluido en forma subjetiva, como lo dije. La idea es escribir una ecuación de movimiento. Para una ecuación de movimiento para un elemento de fluido genérico. O sea, una vez que lo imaginé y ahora más o menos decidí qué tamaño tiene que tener, ese elemento de fluido va a ser como mi partícula, entre comillas, una partícula gorda, que tiene muchas partículas dentro, y le escribo una ecuación de Newton. Trato de escribirle una ecuación de Newton a esa partícula genérica que es el elemento de fluido. ¿Sí? Si lo puedo hacer para una partícula genérica, o sea, una cualquiera, es decir, es algo así como imaginarse una gota sumergida en mi vaso de agua. Si yo puedo escribir la ecuación de Newton para esa gota, que es cualquiera, de alguna manera escribí la ecuación de Newton para todas. Eso de que sea cualquiera es central acá. Entonces, para poder hacer eso, lo que tengo que revisar un poco mi repertorio de fuerzas de interacción y darme cuenta, que habida cuenta que mi objeto tiene un cierto tamaño L, que es finito, voy a tener dos categorías de fuerzas. Fuerzas de largo alcance y fuerzas de corto alcance. ¿Qué es el alcance de una fuerza? Es la longitud característica de interacción. Es, de alguna manera, D0, el alcance de la fuerza de interacción molecular. ¿Cuál es el alcance de la fuerza gravitatoria? Y bueno, es enorme, es infinitamente grande, porque como la fuerza gravitatoria decae muy lentamente, como la inversa del cuadrado de la distancia, el alcance es enorme. La fuerza gravitatoria se siente a distancias arbitrariamente grandes. Entonces, la fuerza gravitatoria es de largo alcance, claramente, pero hay otras que son de corto alcance. Entonces vamos un poquito a eso. Las fuerzas de largo alcance, o sea, la LF es la longitud de característica de esa fuerza. Uno mira el potencial y trata de identificarle una longitud característica en la cual ese potencial es relevante. A veces es fácil de hacer, a veces un poquito más complicado, pero siempre se puede. Entonces, ejemplo de fuerza de largo alcance, la gravitatoria, como dije, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas inerciales. Las fuerzas inerciales son esas, no son fuerzas, son pseudo fuerzas que uno agrega para que siga valiendo la ecuación de Newton en un sistema no inercial, ¿no? Las fuerzas centrífugas, la fuerza de Coriolis, a eso me refiero. Son fuerzas de largo alcance, pseudo fuerzas. Entonces, como esas fuerzas son de largo alcance, la fuerza en sí, la fuerza sobre un elemento de fluido, acá yo llamo delta M, delta mayúscula M, es la masa que contiene un elemento de fluido. Delta B es el volumen. Delta porque es un elemento de fluido diferencial. Y ustedes saben que delta M es más o menos ρ. ρ es la densidad de masa, es la masa por unidad de volumen, lo cual sale exactamente de acá. En la medida que la porción de masa y de volumen sea suficiente, acá lo que falta es un proceso de límite, pero si es suficientemente chica, nos vamos a conformar con eso. Entonces las fuerzas de largo alcance, delta F, van a ser la masa por una nueva cantidad vectorial, F minúscula la llamamos, F minúscula es fuerza por unidad de masa. En el caso gravitatorio es fácil de entender esto. En el caso gravitatorio, la fuerza que ejerce un campo gravitatorio sobre una porción delta M de fluido es delta M por G. G, aceleración gravitatoria. Entonces, esta F, al ser definida como una fuerza por unidad de masa, tiene unidades de aceleración necesariamente. En el caso gravitatorio, es la aceleración gravitatoria. ¿Ok? ¿Eso por qué es? Porque en el caso de las fuerzas de largo alcance, como la fuerza de largo alcance, mi elemento de fluido, que tiene un tamaño L, que es, como estoy diciendo, mucho más chico, entonces ese campo de interacción ve a mi elemento de fluido en la práctica como puntual. O sea, la fuerza varía en distancias características muy grandes
mi elemento de fluido lo puedo suponer como una partícula a los efectos, como puntual. Es mucho más chico que la distancia en la que varía el campo de fuerzas. Entonces directamente es una fuerza de volumen y la escribo de esta manera. Vamos al otro ejemplo a ver si se entiende un poco cuál es la diferencia. Las fuerzas de corto alcance, por el contrario, tienen un alcance mucho más chico que el tamaño de mi elemento de fluido. El caso típico, no tiene por qué ser el único, pero el caso típico son las fuerzas de interacción moleculares que acabamos de ver. O sea, para las fuerzas de interacción moleculares, el alcance es lo que llamamos acá D sub 0. Es muy chico. Y por definición, es mucho más chico que mi elemento de fluido. Eso lo vemos acá, ¿no? D0 está siempre a la izquierda. Mi elemento de fluido está en algún lado que pusimos nosotros, pero es orden de magnitud más grande que D0. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza de interacción de corto alcance, su acción se extingue en distancias mucho más chicas que el tamaño del cubo. D0 es esto, entonces D0 es una interacción, por ejemplo, entre las moléculas que están afuera del cubo y las que están justo adentro, pero su acción se extingue básicamente en la superficie, o sea, actúa en la superficie del elemento de fluido. El elemento de fluido es visto como algo muy grande por este potencial de interacción. Entonces son fuerzas de superficie en la práctica. Y esa es la gran diferencia. Las fuerzas de largo alcance tienen alcances mucho más grandes que el elemento de fluido, lo cual hace que el elemento de fluido se vea puntual, mientras que las de corto alcance tienen alcance mucho más chico que el elemento de fluido, lo cual hace que el elemento de fluido se vea gigante, y las fuerzas de interacción solo operan en la superficie que separa el interior de mi elemento de fluido y el exterior. Son fuerzas de interacción entre moléculas que están afuera y moléculas que están adentro. Entonces, como son fuerzas de superficie, en vez de ser fuerzas de volumen como las anteriores, las fuerzas de superficie actúan, las voy a postular como proporcionales a la superficie. Acá podría haber una ecuación adicional que me diga que la pequeña fuerza de superficie es proporcional a delta mayúscula S, como dice acá. O sea, la fuerza que actúa, supónganse, yo tengo acá unas moléculas justo acá afuera, y le ejercen una fuerza a las que están justo adentro, la fuerza es proporcional a esta porción de superficie que separa las moléculas, el adentro con el afuera. Ahora, este delta S es solo es un ejemplo de justo me agarré con esta pequeña porción del elemento de fluido, pero lo mismo tengo que sumar esas fuerzas en toda la superficie que envuelve al elemento de fluido, por eso la integral. Ahora, fíjense que el objeto que está acá es un sigma con dos barritas abajo. El punto es que la primera cuestión, la cuestión conceptual, es que las fuerzas de corto alcance son proporcionales a la superficie del elemento de fluido. ¿Cuál es la forma más general? Tanto el vector diferencial de superficie es un vector, como digo, y la fuerza es otro vector. ¿Cuál es la forma más general de hacer que dos vectores sean proporcionales? Uno podría decir un vector multiplicado por un número me da otro vector y los dos son proporcionales, pero es un caso muy especial, o sea, eso más que proporcionales los hace paralelos. Yo no necesito que los vectores sean paralelos, me basta con que sean proporcionales. Entonces, la relación más general de proporcionalidad entre dos vectores es un tensor de rango 2. Y ahí es donde empezamos más o menos el curso. Está bien porque un tensor de rango 2, o sea, lo puedo visualizar como una matriz cuadrada, lo multiplico por un vector, una matriz por un vector me da otro vector. Entonces, son proporcionales, no tengo idea de quién es esa matriz, pero son proporcionales. Al ser una matriz, eso no obliga a que este vector sea paralelo a este, solo es proporcional, en el sentido que si yo digo la superficie es el doble, la fuerza es el doble. Pero los dos vectores, me refiero a la fuerza y a la superficie, no necesariamente son paralelos uno al otro. Entonces, la relación de proporcionalidad más general entre dos vectores es un
tensor, y entonces pongo un tensor, del cual no tengo idea, salvo que es un tensor de rango 2. ¿Ok? ¿Hasta acá? Acá hay alguna aclaración sobre esto que estoy diciendo. O sea, el pequeño diferencial en este lado del cubo, tengo un diferencial de superficie, la fuerza superficial de interacción entre las moléculas que están justo afuera de este lado y las que están en mi sistema, o sea, del lado de adentro, son proporcionales a la superficie que separa esos dos medios, el afuera del adentro. Y en el medio pongo un tensor porque es la relación de proporcionalidad más general. Como la fuerza de superficie que interesa es la total, o sea, hay que sumar sobre todo el envoltorio del elemento de fluido, o sea, integrar, hago una integral cerrada en la superficie que envuelve al elemento de volumen delta B. Esta es la integral que pongo para expresar las fuerzas de corto alcance. Todas las fuerzas de corto alcance. Ustedes saben, las fuerzas son aditivas, así que si yo tengo varias fuerzas de largo alcance, va la suma, y con las de corto alcance también. Entonces, a la hora de escribir mi ecuación de Newton para este elemento de fluido genérico, de tamaño lineal L, o masa delta M, o volumen delta B, la ecuación de Newton es suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Eso es física 1. ¿Qué fuerzas? Bueno, las fuerzas de largo alcance las voy a escribir como delta M por la fuerza por unidad de masa. De nuevo, si tengo fuerza gravitatoria, más Coriolis, más no sé qué, va la suma. Y más las fuerzas de corto alcance, que es esta integral sobre la superficie que envuelve el elemento de fluido. Eso es igual a la masa de mi elemento de fluido, delta M, por su aceleración. ¿Ok? Esto es Newton. Lo único que es, digamos, novedoso es que acá yo tengo que distinguir las fuerzas de largo y corto alcance. Y es importante aclarar que siempre están esas fuerzas. Las de corto alcance, que son las nuevas, que son las que nos van a dar más trabajo, justamente por eso, siempre están presentes. Ahora, acá integrar esto, uno no sabe muy bien cómo seguir acá, porque acá tengo una integral, el resto no, qué sé yo. Entonces, pero para eso tenemos el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia me dice que una integral sobre una superficie cerrada es igual a la divergencia del integrando, la integral de volumen de la divergencia del integrando. O sea, por el teorema de la divergencia, acá lo novedoso en todo caso que el integrando no es un vector, no es un campo vectorial, sino que es un campo tensorial, pero el teorema de la divergencia vale igual. Entonces la integral sobre esta superficie cerrada, sobre el envoltorio del volumen, es igual a la integral de volumen de la divergencia de sigma. Fíjense que este tensor por un vector me da como resultado un vector, así que esta ecuación es vectorial. La divergencia de un vector da un escalar, ¿verdad? Si yo pongo la divergencia del campo magnético, me da un escalar, que es 0 en ese caso. Ahora acá tengo la divergencia de un tensor, es decir, que el operador divergencia reduce en 1 la dimensionalidad. Si yo tenía un vector, su divergencia es un número. Acá tengo un tensor de rango 2, su divergencia va a ser un vector, un tensor de rango 1. Entonces está bien, esto también es un vector, con lo cual la ecuación está bien. Ahora, estamos hasta acá, el teorema de la divergencia, solo que el integrando es un tensor. En el límite, esto lo estoy pensando para este elemento de fluido, que también es una porción de fluido que es diferencial, delta B es chico. Entonces, si el recinto de integración es chico, yo puedo aproximar esta integral simplemente como el valor del integrando por el volumen. O sea, esto lo aproximo como la divergencia de sigma. Si es suficientemente chico como para que este tensor es un campo, o sea, varía, son 9 números que varían con la posición y el tiempo en general. Pero si elijo mi recinto de integración suficientemente chico, que esa es la idea, para poder tener buena resolución de lo que estoy estudiando, que es el movimiento del fluido,
lo aproximo simplemente como el valor medio de esto dentro del recinto por el volumen del recinto, o sea, esto. Y delta B lo puedo escribir siempre, o aproximar siempre como delta M sobre ρ, porque delta M es ρ por delta B, ¿no? Esta relación entre cuánta masa diferencial y cuánto volumen diferencial, en el medio está la densidad de masa. Entonces reemplazo esta integral de superficie molesta por esto. Y entonces lo reemplazo en la ecuación de Newton, que era F por delta M, más la integral de superficie, lo reemplazo por esto, más delta M por A, como dice delta M en todos los términos, divido por delta M, y lo que me queda entonces es una ecuación de Newton por unidad de masa. Ecuación de Newton por unidad de masa, tengo la fuerza por unidad de masa, que representa a la fuerza de largo alcance, esta porquería con la que vamos a trabajar, que representa las fuerzas de corto alcance, y esta es la parte novedosa en este curso, y masa por aceleración por unidad de masa es simplemente la aceleración del elemento de fluido. Entonces ahí estamos a mitad de camino de la ecuación de movimiento que queremos construir. Para lo cual necesitamos saber claramente más de este tensor. Entonces, un comentario antes de seguir es que todas estas cantidades que están escritas acá son campos. No lo voy a poner todo el tiempo, pero estas cantidades son el campo este de fuerzas en función de la posición y en general del tiempo. Lo mismo, la densidad también, el tensor este sigma también, la aceleración, son todos campos, o sea, funciones de la posición y también del tiempo. Ahora, un par de comentarios sobre el tensor de fuerzas. Este tensor, no sé si lo dije, se llama tensor de esfuerzos. Sigma es el tensor de fuerzas. No lo dije ni lo escribí, pero bueno, después viene una transparencia entera sobre eso. Este tensor de esfuerzos, cuya divergencia me va a dar la fuerza, va a representar a la fuerza de corto alcance en la ecuación de movimiento. Lo que quiero decir es que estas fuerzas de corto alcance no son nuevas, parecen nuevas por la forma que lo estoy introduciendo, pero en realidad ya vimos fuerza de corto alcance mismo en física 1, y se corresponden con las fuerzas de contacto, como la normal. Si yo apoyo cualquier objeto en una mesa, aparece una fuerza de contacto, o sea, que una fuerza que solo aparece cuando está apoyado, y desaparece cuando lo despego de la mesa, que es la fuerza normal. Si uno se pone una lupa y quiere ver quién ejerce esa fuerza normal, se va a dar cuenta que en realidad son las moléculas de la parte de la mesa que está en contacto con el objeto y las moléculas del propio objeto. Cuando uno lo apoya, esos dos materiales que están en contacto, las moléculas en ese caso son sólidos y la estructura cristalina de ambos sólidos se deforma por el contacto entre ambos, y hay una fuerza de interacción molecular que le ejerce las moléculas de la mesa al objeto y el par de interacción, por supuesto, que le ejerce el objeto a la mesa. Entonces, esa interacción normal es una fuerza de contacto, y acá pasa lo mismo. El hecho que sea un líquido o un gas no cambia la cuestión de que cuando un objeto, en este caso un elemento de fluido, si yo pongo una gota de agua en contacto con la mesa, también tiene que haber una normal que le ejerce la mesa. Bueno, esa fuerza está escrita, está contemplada como la divergencia de este tensor. No es la única fuerza de contacto. La normal, como ustedes saben, como su nombre lo dice, también es perpendicular al contacto, o sea, paralelo al diferencial de superficie. Es decir, la normal sería una fuerza en este sentido, o sea, paralelo al diferencial de superficie, pero si el objeto, el borrador o lo que sea está en movimiento en relación con la mesa, aparece una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es paralela a la tangente a la superficie, o sea, perpendicular al diferencial de superficie. Eso también es una fuerza de contacto. El rozamiento solo existe cuando las dos superficies están, por supuesto, en contacto. Es decir, que en general puedo tener ahí un ejemplo de una interacción que me va a dar paralela al diferencial de superficie y otro que me da perpendicular al diferencial de superficie, con lo cual la resultante de eso puedo esperar una fuerza que apunte para cualquier lado.
O sea que está bien prever que el tensor de esfuerzos es un tensor en todo sentido. O sea, el diferencial de fuerza es el tensor por el diferencial S, y no hay a priori por qué suponer que la fuerza va a ser ni paralela ni perpendicular, va a ser lo que tenga que ser. La información de para dónde va a apuntar la fuerza superficial está en el tensor. Ahora, dicho eso, uno a veces en algunos problemas de física 1 tiene objetos apoyados en mesas o planos inclinados y a veces no. Ahora, si uno se pone a pensar que yo en el agua que tengo en un vaso está hecho de elementos de fluido, o sea, de gotas, mentalmente yo imagino todo el agua que está en el vaso descompuesto en pequeñas gotas, que son los elementos de fluido. Todos los elementos de fluido están rodeados de otros elementos de fluido todo el tiempo. O sea, estas fuerzas normales o de rozamiento no son una rareza que aparece a veces, sino que siempre, estas fuerzas de corto alcance van a estar siempre, porque por definición todos los elementos de fluido que yo logro identificar están rodeados de otros elementos de fluido. Entonces, este tensor sigma es fundamental, va a aparecer absolutamente siempre. ¿Ok? O sea, conceptualmente lo puedo asimilar al rol de la normal o del rozamiento que ejerce un elemento de fluido sobre los vecinos y viceversa, pero esas interacciones van a estar absolutamente siempre. No existe. Una pregunta. Sí, decime. Sí, pero ¿no tendría elementos de fluido limítrofes? Sí, Digamos, está bien lo que decís, está bien. O sea, algunas de esas gotas que imagino para mi vaso están en contacto con el recipiente, con la pared del recipiente. Ahora, ahí también hay fuerza de interacción molecular que ejerce las moléculas de la pared sobre el fluido y la par de interacción correspondiente. El elemento de fluido le ejerce a la pared. También eso está contemplado acá en el okay. También el vaso de agua, el agua tiene una superficie que está en contacto con otro fluido que es el aire. También eso está bien, en algún momento puedo tener una interfase, o sea, mi fluido del otro lado tiene un sólido u otro gas o algo. Pero bueno, también en esa interfase actúa esta fuerza. Me estoy salteando, hay efectos como tensión superficial de los que no estoy hablando nada. Podría ser más complicado, pero por ahora no lo menciono. Entonces, no por nada. Pregunten, que me parece bien que pregunten. Entonces, por un lado, esa relación con la normal y el rozamiento, por otro lado, es decir, eso va a pasar siempre, es sistemático que los elementos de fluido están rodeados de elementos de fluido o de paredes o de otros fluidos. En todos esos casos, la fuerza de corto alcance también opera. Entonces, vamos a hablar un poquito del tensor de esfuerzos. Bueno, acá está escrito, pero ya lo dije, representa la fuerza de contacto con elementos de fluido vecinos. Otra cuestión conceptualmente importante, si ustedes recuerdan, las normales no son datos a priori, son fuerzas de vínculo. En mecánica uno las llamó fuerzas de vínculo. Las fuerzas de vínculo no son datos a priori, porque la normal ejerce la mesa, ejerce la fuerza necesaria para que el objeto quede sostenido por la mesa. Entonces, yo no sé cuánto vale la normal, no es dato. El peso del objeto es dato, es mg. La normal que le ejerce la mesa no es dato, depende del estado de movimiento, etcétera, del peso del objeto. En todo caso, la normal es algo que yo averiguo entre los resultados. Calculo, cuando resuelvo el problema, sabré cuánto vale la normal, o la tensión de la cuerda, o lo que sea, y la aceleración. Entonces, como la fuerza de contacto no son datos a priori, el valor del tensor de fuerza tampoco. O sea, tiene que ver con el acomodamiento de los elementos de fluido entre sí. Los elementos de fluido, esas gotas que conforman el fluido, o sea, se molestan unas a la otra todo el tiempo, y entonces es parte de la dinámica saber cuál es esa fuerza de interacción que se ejercen dos gotas entre sí.
Y eso pasa todo el tiempo, es como un colectivo lleno. En un colectivo lleno todos estamos en contacto con otros pasajeros y no sabemos, hay fuerzas normales de todo tipo. ¿Cuánto valen esas normales? No lo sabemos, lo sabremos cuando resolvamos todo el problema. Ahora, una cosa que sí podemos averiguar ahora mismo es que el tensor de fuerza tiene que ser simétrico, o sea, lo cual ya es algo, porque un tensor son 9 números, ¿no? Una matriz de 3×3, 9 incógnitas, pero si sabemos que es simétrico ya reducimos, ya no van a ser 9, van a ser 6 incógnitas. Entonces empecemos por eso. ¿Por qué el tensor tiene que ser simétrico? Tiene que ver con el torque, o sea, con el momento de fuerzas que ejercen. Yo tengo, imaginen una gota dentro del vaso de agua, esa gota está rodeada de otras gotas que le ejercen interacción, seguro le ejercen interacciones, le ejercen fuerzas, si le ejercen fuerzas también le ejercen momentos de fuerzas, y bueno, estudiemos un poquito cuál sería el momento de las fuerzas que le ejercen los vecinos a un elemento de fluido genérico. El momento de la fuerza que ejercen sobre toda la superficie que rodea al elemento de fluido, el cubo del lado L, si quieren pensar, es la fuerza, que es sigma por diferencial S, esa es la fuerza. Si hago R por eso, R vector eso, me da el momento, ¿verdad? R por sigma de S es el momento diferencial que ejercen las fuerzas de corto alcance en una pequeña porción de la superficie diferencial S. Como me interesa el total, integro sobre toda la superficie. Ahora, esta cantidad, si yo elijo mi elemento de fluido suficientemente chico, siempre lo puedo elegir suficientemente chico como para que el tensor sigma lo pueda suponer más o menos constante dentro de ese pequeño recinto del lado L. Entonces sigma es más o menos constante, pero R, el vector R, necesariamente va a variar una distancia del orden de L, que es el tamaño del recinto. O sea, R es del orden de L, así en grosso modo. Y la superficie va a ser del orden de L cuadrado. Entonces, todo este integrando varía como L al cubo. Es decir, puedo suponer que sigma es constante. Si sigma no es constante, lo hago más chico. La idea es que yo pueda resolver bien la dinámica del fluido, todos los detalles el sigma sería muy complicado, pero si movemos la temperatura. Tengo la temperatura de este cuarto en el que estamos. Habrá lugares que están un poquito más caliente, un poquito más frío. Si abro la ventana, entrará una corriente de aire. Yo todos los detalles de esa corriente de aire y de la temperatura los quiero resolver. Entonces elijo mi elemento de fluido suficientemente chico como para suponer que esa temperatura es más o menos constante en ese recinto pequeño. Bueno, hago lo mismo con sigma. Si no pasa eso, lo hago más chico. Pero por más chico que lo haga, R varía del orden del tamaño del recinto de integración y la superficie también. Así que esto se achicará como L al cubo. ¿Ok? Ahora, el momento de una fuerza mecánica o física 1 es igual al tensor de inercia por gamma, ¿no? Los momentos de fuerza son los responsables de aceleraciones angulares del objeto que estoy estudiando, y es un tensor, acá de nuevo aparece un tensor por un vector, cuyo resultado es un vector que voy a igualar al momento. Y es el tensor de inercia, repaso acá de física 1 de mecánica, tiene esta forma, no hace falta que la sepa de memoria, pero bueno, te la pongo acá, y gamma es el vector de aceleración angular. El tensor de inercia, acá lo mismo, tengo una integral, ρ es la densidad de masa de mi elemento de fluido, supongo constante, porque elegí el elemento de fluido chiquito como para que la densidad ahí adentro sea siempre la misma, pero este es el volumen de integración, va como L cubo, necesariamente. Y este paréntesis va como L cuadrado. Es decir, que el tensor de inercia se achica con el tamaño del elemento como L a la quinta. Entonces fíjense que el momento de la fuerza va como L cubo y el tensor de inercia va como L a la quinta, lo cual genera un problema porque el gamma, que es la aceleración que voy a obtener, orden de magnitud va como m sobre i, o sea, L cubo sobre L quinta, o sea, L a la menos 2, quiere decir que cuando yo tengan en cuenta que el elemento de fluido lo estamos imaginando nosotros,
no existe, no hay cubitos adentro de un fluido. Entonces, con solo imaginarlo progresivamente más chico, la aceleración angular tiende a infinito, o crece sin límite. Eso es absurdo, ¿no? Claramente. Por el solo proceso imaginario de ir reduciendo mi elemento de fluido mentalmente, la aceleración angular de esa gota que está dentro del vaso crece sin límite. Salvo, la forma de evitar este absurdo es que el momento de la fuerza sea cero. Si el momento de la fuerza es cero, no hay problema, porque entonces me da 0 igual a 0. Si el momento de la fuerza es cero, la aceleración angular es cero, no importa cuál sea el tensor de inercia. Lo cual es más lógico, porque ¿por qué voy a pensar que una gota que está dentro de un vaso en reposo se acelera, empieza a rotar como loca? Y eso requeriría que los elementos fluidos vecinos se pongan de acuerdo y ejerzan fuerzas de contacto en una dirección preferencial para forzar la rotación de la que está en el medio. Es un poco absurdo pensar eso. Entonces vamos a suponer mejor que las fuerzas de contacto son más o menos aleatorias, como para que el torque sobre cualquier elemento de fluido sea cero. Y entonces lo que podemos, si asumo eso, puedo mostrar que el momento de la fuerza sea cero para todo elemento de volumen, o sea, para todo elemento de fluido, eso obliga a que sigma sea simétrico y viceversa. Y para hacer eso, bueno, acá lo hago, todos saben notación de índices, ¿no? Alguien, a ver, me refiero a esto. ¿Todos saben qué es el epsilon IJK? Sí. Sí, bueno. Sí, vos cómo sabés que los demás saben. Si alguien no entiende de qué estamos hablando, o lo dice ahora, o calle para siempre. Mentira. Si alguien quiere, puede consultarlo después en privado. Le pregunta a Nacho o a los ayudantes o a mí por mail y lo vemos. Yo voy a suponer que ustedes... Me meto un segundo, Daniel, para avisar Sí. que vamos a hacer un pequeño repaso de eso ahora en la práctica igual. Ah, bueno, fantástico. Pero bueno, de nuevo, o sea, es un repaso. Uno supone, cuando vos lo das como forma de repaso, suponés que ya lo saben. Si alguien no tiene idea, avise, pero bueno. Bueno, entonces el torque, que es R es esto, R por sigma por el diferencial S, R es, perdón, el producto vectorial, en notación de índices, yo acá quiero saber el 10º elemento del torque, del momento de la fuerza, es epsilon i jk, el tensor de Levi-Civita, componente J del primer vector del producto vectorial, que es R, o sea, RJ, y el elemento K del segundo vector. El segundo vector es el que resulta de sigma por S. Sigma por S es sigma KL diferencial SL. Es el producto de una matriz por un vector. Sigma KL, porque este tiene dos índices, por DSL. Ese es el elemento K de este vector, que lo pongo acá, sigma KL DSL. Y acá, como tengo una integral cerrada de superficie, uso el teorema de la divergencia en su versión de notación tensorial. O sea, la integral cerrada de superficie es igual a la integral de volumen de la divergencia del integrando. ¿Quién es el integrando? Fíjense acá, el integrando es R por sigma. O sea, en este caso es un tensor, es el objeto que multiplica escalarmente al diferencial de superficie. El objeto que multiplica al diferencial de superficie, si miro acá, es la componente L de esto. En este caso lo que pasa es que este objeto es un tensor porque tiene libre el índice L, que es el que va a multiplicar el diferencial S, y también tiene libre el índice I. Los otros dos no, porque están contraídos. Contraídos quiere decir, esto lo van a ver en un rato, pero acá estoy usando también la convención de Einstein, que me dice que si yo tengo índices repetidos, está sobreentendido una suma en J y en K, y también en L en este caso. Entonces, es la divergencia, o sea, la derivada respecto de X sub L de lo que dije recién, en todo esto.
Este es el teorema, simplemente aplicar el teorema de la divergencia, hay que tener cuidado con los índices, que ese objeto que quede acá sea un vector, porque esto también era un vector y esto también, es decir, todos los índices están contraídos salvo el iésimo. El índice I está libre, el J está sumado, el K está sumado y el L está sumado. La suma en L es calcular la divergencia de todo esto. Ahora, la derivada L de todo esto, bueno, el Levi-Civita es constante, es un pseudotensor constante de 27 números. Son todos ceros, unos y menos unos. El sigma lo supongo constante con la misma lógica que recién, o sea, elijo el elemento de volumen suficientemente chico como para pensar que esto es constante. Ahora, el R no puede ser constante porque R varía tanto como el recinto. Entonces, lo único que hay que derivar acá es R. La derivada de RJ respecto de RL. Eso da la delta de Kronecker, ¿verdad? Entonces, hago la derivada, lo demás no hay que derivarlo. Y acá, bueno, sumo. Por ejemplo, la suma en J o la suma en L son triviales porque tengo una delta de Kronecker que me dice que si J no es L, esto vale 0. Entonces se ve que sumé en L, hago la suma en L, que me dice que L tiene que ser J, porque si no es 0. Entonces pongo J. Y lo que queda por hacer es la suma en J y en K. Ahora, esto es totalmente antisimétrico. Este objeto, el Levi-Civita, es antisimétrico. Quiere decir, si yo permuto dos índices cualesquiera, me da menos el valor. Y yo lo que quiero es que esta cantidad que estoy calculando sea 0, porque así empezamos. Si yo quiero que esto sea 0 siempre, para cualquier componente y para cualquier elemento de fluido, la forma de asegurar eso es que sigma KJ sea simétrico, porque es la manera. Un objeto simétrico lo multiplico por uno antisimétrico y va a dar 0. Entonces, ese es el resultado. Sigma JK es sigma KJ. Eso implica que la integral que estoy calculando es 0 y viceversa. Si la integral que calculo es 0, este objeto tiene que ser simétrico. Porque necesito que eso dé 0 siempre, para cualquier par de elementos, para cualquier recinto de integración. Entonces, sigma es simétrico, para evitar este absurdo. Con lo cual son solo 6 incógnitas, ¿verdad? En vez de 9. Voy a terminar con esto. Voy a dejar la última transparencia para la próxima. Ahora vamos a simplificar un poco más, porque de todas maneras 6 números es complicado. Entonces, en la primera mitad del curso, la primera más o menos 3 semanas, vamos a imponer este modelo, el modelo de fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal? No confundir fluido ideal con un gas ideal. Un gas ideal es un gas que cumple una ecuación de estado según la cual la presión es proporcional a la densidad de la temperatura. Un fluido ideal es aquel que supone que el tensor de fuerzas es isótropo. Eso es fácil de definir. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Decir que sigma es isótropo quiere decir que sigma es un tensor que es múltiplo de la identidad. Y acá lo vamos a escribir en términos de una cantidad que todavía no vimos, que ustedes conocen, pero que todavía no vimos, que es la presión. El modelo de fluido ideal supone que sigma es menos un campo escalar, P, que es la presión, por el tensor de identidad. Eso físicamente corresponde, esa suposición de fluido ideal corresponde a pensar que las únicas fuerzas de interacción de corto alcance, fíjense que como sigma es proporcional a la identidad, la fuerza de superficie, que es sigma por diferencial S, se reduce a menos P, a un número por diferencial S, un campo escalar. Es decir, que la fuerza y la superficie son siempre antiparalelos. Antiparalelos es tal cual es la fuerza normal. Es decir, lo que estoy describiendo físicamente es dos elementos de fluido, el que está dibujado y el que no está dibujado a la derecha, pero está a la derecha, se empujan entre sí, y el elemento de la derecha le ejerce al de la izquierda, que es el que estoy estudiando, esta fuerza, la de empuje, y por supuesto está el par de interacción de esta interacción que está
en el elemento de fluido de la derecha, empujándolo hacia la izquierda, pero no me interesa porque no es ese el que estoy estudiando. Este que estoy estudiando recibe un empujón del que está a su derecha que vale menos, por eso el menos, ¿no? La fuerza de interacción es opuesta al elemento de superficie, porque yo puedo empujar solo en este sentido. Por eso el menos. P es la presión, que es fuerza en alguna otra materia, en algún otro contexto, ustedes la vieron como una fuerza por unidad de área, que es lo que es acá también. Y eso es todo. O sea, el tensor de fuerza lo vamos a reducir en el contexto de un modelo de fluido ideal a simplemente empujones entre elementos de fluido, menos P por el diferencial. Entonces, si pongo eso en la... ¿Qué es lo que no estoy considerando acá? Es que el hecho que también son fuerzas de contacto, la fricción entre si estos dos elementos de fluido, además de empujarse, se están moviendo, es de esperar una fricción, o sea, una fuerza de contacto que sea tangente a la superficie de interacción, o sea, perpendicular al diferencial de superficie. Eso no lo estoy poniendo. Esa fuerza de fricción entre elementos de fluido es lo que se llama viscosidad, fuerza viscosa, y eso es lo que no estamos considerando por la mitad del curso. Una vez que tengamos suficiente experiencia con esta interacción más sencilla, que siempre está presente, veremos qué pasa con la viscosidad más adelante. ¿Okay? Entonces, si voy a mi ecuación de Newton por unidad de masa, donde tenía que poner la divergencia de sigma, la divergencia de sigma pasa a ser menos el gradiente de P, es fácil hacer la cuenta de que la divergencia entre tensor isótropo es un gradiente, y entonces me queda que la aceleración es esta es la ecuación de Newton por unidad de masa. La aceleración de un elemento de fluido genérico es igual a la fuerza por unidad de masa, y esta de objeto expresa las fuerzas de contacto, suponiendo que es un fluido ideal, es un fluido donde la viscosidad no es importante, es menos 1 sobre la densidad de masa por el gradiente de otro campo escalar, incógnita, que es la presión. Bueno, puedo dejar ahí. Lo que iba a hacer, lo hacemos al principio de la clase que viene en un ratito, es hidrostática, o sea, empezar a estudiar el movimiento, entre comillas, o sea, de fluidos que no se mueven. Si el fluido no se mueve, lo puedo ver acá, si ningún elemento de fluido se mueve, la aceleración de todos esos elementos de fluido es cero, y entonces lo que tengo es un balance de fuerza de largo alcance, en equilibrio con fuerzas de corto alcance. Es lo que pasa cuando tengo un vaso de agua en reposo, o el aire, la atmósfera terrestre en la que estamos inmersos, si no hay viento, también es un gas en reposo, y bueno, podemos plantear justamente esos ejemplos como ilustrativos, pero lo voy a hacer la clase que viene. Así que yo puedo terminar acá, hagamos un intervalo, son -5, un intervalo de, no sé, 10 minutos. Vi que están ahí encubiertos Nacho, que es el jefe de trabajo práctico, el doctor Ignacio Perito. Estaba hace un rato también Sofía, no sé si está Sofía por ahí. Hola. Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y no sé si estaba Florencia, si no estaba. Estoy acá, sí. ¿Cómo va? Están todos choqueándome. Bueno, ahí, ustedes ven ahí los tres ayudantes de la materia, o sea, estamos los 4. Los mails los tienen en la página web para cualquier interacción que ustedes quieran tener a lo largo del curso. Y bueno, y la idea es tener estos 5 o 10 minutos de intervalo para ustedes, y también nos sirve a nosotros, los docentes, para podernos comunicar y decir alguna que otra cosa que sea relevante para la materia, porque tengan en cuenta que nosotros también estamos en nuestras casas. Y bueno, hagamos ese intervalo, y de todas maneras yo me quedo acá. Si alguien tiene consultas, lo que voy a hacer es dejar de grabar. ¿Cómo se hace eso?